El panel que nos convoca esta mañana es Transparencia y Protección de Datos, dos caras de la misma moneda. Muchos tal vez se sentirían o se habrían sentido más cómodos si la afirmación implícita en el título de este panel hubiera sido formulada en términos interrogativos. ¿Son dos caras de la misma moneda, la transparencia y la protección de datos? Lo digo porque la complementariedad o tensión entre cautelar el acceso a la información pública y la protección de datos personales no ha sido, ni aquí en Chile ni en el resto del mundo, un tema pacífico. Es un tema, además, particularmente contingente en nuestro país. Está en actual trámite legislativo un proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de la Vida Privada y Protección de Datos que rige en nuestro país. Y entre otros temas, más allá, por cierto, de la intensidad con la cual se deben proteger los datos personales, está, por ejemplo, la discusión en torno a cuál es la entidad pública que debiera velar por los datos personales. Por otra parte, es contingente porque en los últimos meses hemos sido testigos de varias polémicas comunicacionales, la mayoría de ellas, en torno al uso, al tratamiento, a la disposición que se hace de datos personales, particularmente, por ejemplo, por instituciones vinculadas a la salud. Y finalmente, es contingente porque, por ejemplo, según conversábamos ayer con uno de nuestros invitados internacionales, tanto en Chile como en México, por ejemplo, hay ejemplos más bien contraintuitivos, diríamos, de una lógica de protección de datos. Recuerden ustedes que los números telefónicos de sus domicilios particulares son, por esencia, un dato personal. Sin embargo, si ustedes quieren que ese dato sea privado, sea reservado respecto de terceras personas, deben pagar para que sea retirado de las guías telefónicas. En fin, es un tema ciertamente polémico y muy coyuntural, muy contingente, un tema de futuro. Vamos entonces a presentarles a nuestros panelistas. Tenemos hoy un panel que reúne a conspicuas personalidades. A mi derecha, la doctora Jacqueline Pechard es la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información de México. Es socióloga, máster en ciencia política, doctora en ciencias sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido asesora de la ONU y del PNUD en diversas materias y desde el 2007 integra el IFAI, del cual actualmente por segunda vez es su presidenta. Hacia mi izquierda tengo a María José Blanco Antón, subdirectora general del Registro General de Protección de Datos de España. Ella es licenciada en Ciencias Matemáticas, máster en Dirección de Proyectos Públicos por la Universidad Autónoma de Madrid y en Gestión Pública de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el Instituto Nacional de Administración Pública. A mi lado, José Klastornik, quien es el director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información de Uruguay, que funciona en la Presidencia de la República de ese país. Él es ingeniero civil estructural, y tiene un máster en esa especialidad en el Instituto de Tecnología de Israel. Ha sido también consultor privado en diversas empresas de relevancia en temas vinculados a bases de datos. A mi derecha, el senador José García Ruminot,
quien es actualmente presidente de la Comisión de Economía del Senado de Chile, donde precisamente se está discutiendo esta modificación a la Ley de Protección de Datos Personales a la que hacía alusión en mi introducción. El senador García Ruminot es contador público y auditor y tiene un posgrado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos Sociales en la Universidad Católica de Chile y un diplomado en Gestión Tributaria en la Universidad de la Frontera de Temuco. Es militante del Partido Renovación Nacional. Y finalmente, hacia el extremo izquierdo de la testera, se encuentra John Wilson, quien es el oficial jurídico principal del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos. Él coordinó el desarrollo de las recomendaciones legislativas y procesales para los Estados miembros de la OEA en materia de acceso a la información y protección de datos personales y también lideró el grupo de expertos que elaboró la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Bien, presentados nuestros panelistas y en el orden en que los he señalado, harán uso de la palabra durante 15 minutos, reservándonos los últimos 15 minutos de esta hora y media del panel para sus preguntas. Jacqueline, tienes la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al Consejo para la Transparencia por la oportunidad de estar aquí el día de hoy y por compartir esta mesa con mis distinguidos colegas. Lo que voy a hacer es tratar de explicarles cómo vemos estos dos derechos, el derecho al acceso a la información y la transparencia y la protección de datos personales, y de qué manera consideramos que una autoridad como el IFAI, en el caso mexicano, se enfrenta a qué tipo de disyuntivas y de desafíos al momento de velar y de garantizar estos dos derechos que hoy están reconocidos en nuestra Constitución como derechos fundamentales. ¿A cuál le hago? Bueno, en fin, en lo que creo que algo se atoró. Bueno, pues ya. Ahí está. Bueno, entonces, primero lo que les quiero plantear es cuál es el marco jurídico que regula los dos derechos fundamentales a los que me haré referencia, en el entendido que el derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos, considerados como dos derechos fundamentales, están claramente establecidos en nuestra Constitución política, en nuestra Magna Carta. Por un lado, el derecho de acceso a la información, en el artículo 6 de la Constitución, señala que la información será garantizada por el Estado, y además en el acceso a la información lo que privará será la máxima publicidad, y solamente podrá ser reservada o clasificada información en los entes públicos, tanto gubernamentales como públicos en general y en los distintos niveles de gobierno, por cuestiones de interés público claramente señalados en ley. Las limitaciones a esta máxima publicidad que regula el acceso a la información y la transparencia en México están claramente especificadas en la ley. Las reservas son, se puede clasificar información por interés público, esto está claramente establecido en 2 artículos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,
que son el artículo 13 y el 14 y que tienen que ver con temas de seguridad nacional, con temas de, por ejemplo, de procedimientos que están en curso y que pueden ser procedimientos seguidos en forma de juicio, pueden ser procedimientos que sigue el Ministerio Público, y dado que la información es pública por principio, la información que tienen los entes y los organismos gubernamentales y públicos, entonces es muy importante saber cuál es la temporalidad de reserva o de clasificación de la información que está también establecida en la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y la otra razón de reserva de la información es la confidencialidad de los datos personales de personas públicas. Por ejemplo, las bases de datos que existen, por ejemplo, en el Ministerio del Interior con relación a la identificación clara de las personas, bueno, pues estos son datos que se refieren a las personas y por lo tanto tienen el carácter de confidenciales y está reservado su acceso, solamente el titular de los datos personales puede acceder a ellos. Por otro lado, el derecho de protección de datos personales está claramente establecido tanto en el artículo 6 como el 16 de nuestra Constitución, y lo que establece el derecho de protección de datos es efectivamente que la información de las personas, las que tiene que ver con su vida privada, sus datos personales, tiene la posibilidad, está garantizada para la persona el acceso a sus datos, la rectificación, la cancelación de sus datos o incluso la oposición en los términos que fije la ley. Las limitaciones al derecho de protección de datos personales, de nueva cuenta, están establecidas como una reserva de ley, están establecidas en ley, y las razones por las cuales se puede abrir información que debía de ser confidencial de entrada, por principio, son las causales de seguridad nacional, si hay disposiciones de orden público para abrir algún registro de personas, por seguridad y salud pública, por ejemplo, cuando hay un tratamiento médico, entonces hay la necesidad de que se acceda a, por ejemplo, al historial clínico de alguna persona, o frente a derechos de tercero. Digamos que todos estos son estándares internacionales de limitaciones a la protección de datos. ¿Cómo confluyen los dos derechos? Pues frecuentemente lo que encontramos es que estos dos derechos, el de acceso a la información y de protección de datos, se encuentran, confluyen, y lo que sucede es que se genera más que una complementariedad, una tensión entre ambos derechos, y la autoridad lo que tiene que hacer es evaluar, es valorar cuál de los dos derechos debe privar si es que no se puede lograr la armonización entre ambos derechos. Las excepciones a los derechos de acceso a la información y de protección de datos, justamente como se tratan de derechos fundamentales, para tratar las excepciones a estos dos derechos, la manera de abordar el ejercicio de estos dos derechos es que tiene que estar claramente establecidas en ley, debe de ser una consideración taxativa, es decir, muy precisa, no una interpretación amplia, sino muy circunscrita. La interpretación debe ser estricta en cuanto a los alcances de las excepciones. Hay que hacer un análisis prácticamente del caso por caso, un desarrollo argumentativo de parte de la autoridad que funde y motive las razones de las excepciones, tanto al acceso por un lado o a la protección de datos, y lo que nosotros consideramos fundamental, que es el ejercicio de ponderación jurídica, viendo cuál de los dos derechos, cuando se encuentran en tensión, debe de privar. Esto de la ponderación jurídica como la valoración de la autoridad es determinar el alcance de los derechos fundamentales, por un lado de acceso a la información o de protección de datos, y lo que debe de buscarse de parte de la autoridad es esta coexistencia armónica de los dos bienes o valores jurídicos en conflicto, y cuando esto no puede ser, entonces habrá que tomar una decisión sobre cuál de los dos derechos debe de prevalecer. Sin embargo, la autoridad se encuentra con frecuencia que cuando tiene que ponderar entre el acceso a la información o la protección de los datos personales, con frecuencia hay juicios paralelos que tiene mucho que ver con la intervención de los medios de comunicación, con lo que rodea al momento de ponderación y de valoración de la autoridad,
y que puede ejercer una enorme presión sobre la autoridad que está haciendo esta ponderación o